Hola, bienvenidos a mi canal Fashion Patron. Es un canal sobre diseño de la moda. Me llamo Verónica. Continuamos con nuestro curso tutorial sobre patronaje digital en el ordenador en el programa Semble 2D o Valentina. En este vídeo explicaré cómo se usan y dónde se aplican las herramientas gráficas del grupo Curva. El grupo de herramientas Curva. Las curvas se usan muy a menudo en la creación de patrones, por ejemplo, para dibujar un escote, sisas y también para crear líneas de diseño. Veamos qué nos ofrece el programa. El grupo Curva consta de las siguientes herramientas. Curva simple, trazado curvado, curva simple con puntos de control o la curva Bézier, trazado curvado con puntos de control, punto en la curva simple, punto en el trazado curvado, punto en la intersección de curvas, punto en la intersección de una curva y un eje. Curva simple. La herramienta curva simple sirve para crear una línea curva que pasa entre dos puntos. ¿Cómo funciona? Cojamos un ejemplo práctico. Esta vez nuestro objetivo es construir una línea de cuello de la parte delantera. Disponemos de dos líneas, el alto de cuello A1 y el ancho de cuello A2. Para crear una línea de cuello, debemos dibujar una línea curva suave desde el punto A1 hasta el punto A2. Seleccionamos la herramienta, hacemos clic en el punto A1 y luego en el punto A2. Hasta ahora tenemos una línea recta que ahora convertiremos en una curva. ¿Cómo hacerlo? Hacemos clic en la línea y con el ratón intentamos moverla en la dirección necesaria, sin soltarlo. Cuando lo hacemos, vemos que la línea se convierte en una curva y aparecen dos cuadraditos rojos cerca de los puntos. Estos cuadraditos muestran en qué dirección estamos moviendo nuestra línea y nivel de su curvatura. Con la ayuda de estos cuadraditos podemos mover la curva en la dirección necesaria y también darle más o menos profundidad de la línea del cuello. Vamos a probarlo. Primero, cojamos el cuadradito del punto A1, que nos ayudará a establecer la dirección del alto del cuello. Movemos el cuadradito en la dirección que necesitamos y tenemos el comienzo correcto de la línea del cuello. Si ubicamos el cuadradito encima de la propia línea A1, intentamos hacer coincidir con la línea que sale de él, con la nuestra línea A1, obtendremos un comienzo absolutamente correcto de la línea del cuello, que sale con un ángulo de 90 grados. ¿Por qué pasa esto? Porque estos cuadraditos y las líneas auxiliares que salen de ellos determinan el grado de inclinación de nuestra curva. Para visualizar mejor este momento, abrimos una ventana con información sobre nuestra línea. Para hacer esto, hacemos clic en nuestra curva y luego hacemos clic en el botón derecho del ratón. Aparece una pequeña ventanita que nos da a elegir entre las dos opciones, Properties, propiedades y eliminar. No me detendré en la opción eliminar ahora porque es bastante clara. Seleccionamos la opción propiedades y aparece una ventana en la que vemos los dos puntos. En el lado izquierdo están los datos del punto inicial A1 y en el lado derecho el segundo punto A2. Prestemos atención al punto 1. El programa nos recuerda que este es nuestro primer punto, es decir, el punto desde el que hemos comenzado nuestra curva. En la ventana de longitud
el programa nos muestra la distancia desde el punto hasta el momento en el que nuestra curva cambia la dirección. Si miramos un poco más abajo, veremos que el programa también nos indica el grado de dirección del inicio de nuestra curva. Aquí me detendré un momento, como en el vídeo anterior. Dejaré el enlace a este vídeo aquí en la parte superior si desean verlo. Si lo has visto, me detuve en un momento donde dije que en un vídeo aparte enseñaré los detalles para explicar cómo se manejan los grados en este programa, ya que es un tema un poco complicado. Seguimos. Ahora pasaremos al segundo punto A2. Aquí también el programa nos muestra la longitud de nuestra línea desde el punto A2 hasta el momento en que la curva cambia la dirección, es decir, los grados. Si sumamos las longitudes de los dos puntos, obtendremos la longitud total de nuestra curva. Si deseamos que la línea salga claramente del punto A2 y pase suave pero uniformemente a lo largo del eje X y se eleve hasta el eje Y, deberíamos establecer el ángulo en 0 grados para el punto A2 ya que está en la horizontal y 270 grados para el punto A1 porque está en la vertical. Además, lo mismo que con las herramientas anteriores que analizamos en el último vídeo, en esta ventana podemos cambiar el tipo de línea, su color y su nombre. Fijaos que el programa en el nombre de la línea curva pone CPL A1, A2, es decir, Spline A1, A2. En este programa todas las curvas se denominan spline. También, si movemos el cuadradito del punto A2 por el eje X o cuadradito del punto A1 por el eje Y, vemos cómo cambia el nivel de pronunciación de la curva. Que más acerquemos al punto A, tendremos el cuello más abierto. Y que más alejemos del punto A, el cuello o escote será más cerrado. Dejaremos en una u otra curvatura de la línea dependiendo de nuestro diseño. Trazado curvado. La siguiente herramienta se llama trazado curvado o curva compleja. En principio, esta curva es igual que la anterior, solo que en este caso consta de al menos 3 puntos. Esta herramienta se usa a menudo para crear sisas, pero la analicemos como en nuestro ejemplo anterior del cuello delantero para que sea más fácil de entender. Por ejemplo, tenemos el ancho y el alto de escote, pero para que el dibujo sea más claro, dibujemos una bisectriz A3 desde el punto A para establecer el tercer punto. Este punto determinará el momento en que nuestra curva deberá cambiar de la dirección. Probemos. Seleccionamos herramienta, seleccionamos los puntos A1, A3, A2 y al final, en el punto A2, presionamos la tecla de nuestro teclado Enter. Nuestro cursor se suelta de la línea y el programa configura dos líneas, A1, A3 y A3, A2. Ahora mismo están resaltados en el color rojo para que sepamos que acabamos de crearlas y empecemos a convertirlos en las curvas necesarias para nuestro dibujo. Tenga en cuenta que esta herramienta divide nuestra curva en varias curvas. Del primer punto al segundo hay una curva. Del segundo a tercero hay otra curva y así sucesivamente. En nuestro ejemplo tenemos las curvas A1, A3 y A3, A2. Con la ayuda de los cuadraditos que ya conocemos, dirigimos estas curvas por separado en la dirección necesaria. Tengamos en cuenta que el primer y el último puntos tienen solo un cuadradito con una línea de dirección y puntos medios, punto A3 en nuestro caso, tienen dos cuadraditos.
Esto es necesario para determinar la dirección de la curva antes del punto A3 y después del punto A3, en el orden en el que construimos nuestra curva, es decir, de derecha a la izquierda. Podrás construirlo de izquierda a la derecha, como deseas, simplemente no debes olvidar la dirección de la curva. Estas pequeñas flechitas nos recordarán a ella. En nuestro caso, miran hacia la izquierda, pero si nos olvidamos de algo, como siempre, podemos acudir a nuestra ventana auxiliar donde se almacenan todos los datos de nuestro spline. Vamos a abrirlo como lo mostré en la última herramienta. Vemos que aquí tenemos otra ventana donde se indican los datos de nuestros 3 puntos en el lado derecho que podemos seleccionar individualmente haciendo clic sobre cada uno. Fijaos que los puntos primero y el último tienen una longitud y un ángulo, y el punto medio u otros puntos que pueden existir tienen 2 longitudes y 2 ángulos. Como ya lo dije antes, esta es la primera longitud y ángulo antes del punto y la segunda longitud y ángulo después del punto, considerando dónde comenzamos nuestra curva y dónde la terminamos, es decir, su dirección. Si no podemos dibujar una línea suave a simple vista, con la ayuda de cuadraditos auxiliares y líneas que salen de ellos, aquí podemos corregir con longitudes y grados insertando manualmente o aplicando las fórmulas correspondientes. De nuevo os recuerdo que en esta ventana podemos cambiar el tipo de línea, su color y su nombre. Curva simple con puntos de control o la curva Bézier. Curva con puntos de control o curva Bézier. Esta herramienta crea automáticamente una curva ideal a su manera, pasando por al menos 3 o mejor 4 puntos específicos, donde el primer y el último punto son los puntos de inicio y final de la línea que necesitamos, y los puntos restantes, es decir, los puntos medios, son puntos auxiliares que indican la dirección de la curva. La he descrito un poco complicado, pero ahora mostraré un ejemplo simple y lo entenderéis enseguida. Volvamos a nuestra línea del cuello delantero. Recordemos que la línea A1A es el largo de escote y la línea A2 es su ancho. Con la ayuda de esta herramienta podemos crear la línea del cuello perfecta sin cálculos ni fórmulas. Lo único que tenemos que hacer es indicarle al programa cómo debe comportarse nuestra curva, es decir, darle una pista. En nuestro caso, el punto A servirá como pista. En algún lugar de este nivel, nuestra curva tendrá que cambiar su dirección. Vamos a probar. Seleccionamos la herramienta. Hacemos clic en el punto A1 para comenzar nuestra línea e indicar el primer punto al programa. Luego hacemos clic en el punto A para indicar al programa dónde debe cambiar la dirección nuestra curva. Y luego hacemos clic en el punto A2 y tecla Enter de nuestro teclado para terminar la curva. Si no nos gusta la línea que nos dibujó el programa, por ejemplo nos parece que el cuello resulta demasiado profundo, podemos probar otra forma de construirlo. Por ejemplo, como en la herramienta anterior, podemos dibujar una bisectriz desde el punto A, obteniendo el punto A3 y repetir el proceso de creación de nuestra curva. Pero esta vez nuestro nuevo punto A3 será el punto auxiliar. Seleccionamos la herramienta, hacemos clic en el punto A1, A3, A2 y la tecla Enter. Obtendremos una nueva línea de escote y ahora vemos qué datos nos indica nuestra ventana auxiliar, Properties o Parámetros. Si la abrimos, veremos que en esta herramienta no hay posibilidad de cambiar ni longitudes ni ángulos, ya que esta herramienta es automática. Pero podemos cambiar nuestra línea cambiando los puntos medios. En nuestro caso solo tenemos un punto medio y si lo cambiamos, nuestra línea cambiará. Probamos. Hemos cambiado nuestro punto medio A3 por el punto A.
y nuestra curva se situó encima de la misma que la anterior. Según el modelo, dejaremos una u otra línea a nuestro criterio. Nuevamente repito que aquí podemos cambiar el tipo de línea, su color y su nombre. Trazado curvado con puntos de control. Trazado curvado con puntos de control. Ahora pasaremos a una herramienta que no me gusta, pero debo explicar cómo funciona. El autor asegura que esta herramienta está diseñada para crear líneas de cintura o la parte inferior de las faldas circulares. Pero yo veo un error muy grave aquí. Me explico. Pongamos un ejemplo. Tenemos un dibujo de un cuadro A, A1, A3 y A2. Y desde el punto A están trazadas unas líneas del mismo tamaño, A, A6, A, A5, A, A4, A, A7 y A, A8. Según las reglas de construcción de patrón de este tipo de faldas, la cintura o la parte inferior de la falda deberán estar ubicadas en sus extremos. Si seleccionamos la herramienta y hacemos clic en los extremos de las líneas, es decir, en los puntos A2, A6, A5, A4, A7, A8 y A1, automáticamente obtendremos una curva que será nuestra cintura o línea inferior. Pero, de acuerdo con las reglas de patronaje, esta línea debe descansar directamente en estos puntos y no al lado, como sucede en A6, A5, A7 y A8. Estos puntos se denominan puntos de control y los puntos A2, A4 y A1 se denominan puntos de apoyo. Esta herramienta funciona con al menos 7 puntos, donde el primero, cuarto, séptimo y así sucesivamente. Cada 4 puntos sirven como puntos de apoyo. La línea los atravesará seguramente y los puntos restantes son puntos de dirección, puntos de control, y no siempre tocarán la línea. No te recomiendo que uses esta herramienta ya que es inexacta y hay otras formas de crear las líneas que necesitamos, incluidas las líneas de cinturas o bajo de faldas circulares. Escríbeme en los comentarios cómo usarías esta herramienta, tal vez me equivoco. Lo último que os diré sobre esta herramienta es que al abrir la ventana auxiliar parámetros, que ya conocemos, veremos que hay puntos de control y puntos auxiliares que podemos cambiar entre sí y obtendremos un resultado diferente. Punto en la curva simple. La herramienta punto en la curva simple nos ayuda a establecer un punto en una curva. Este punto dividirá nuestra curva en dos segmentos, el segmento de la curva antes del punto y el segmento de la curva después del punto. Esta herramienta es muy simple, pero tiene un pequeño matiz. No olvidar qué dirección tiene la curva. Ahora voy a aclarar de lo que estoy hablando. Por ejemplo, tenemos nuestra curva, es decir, de nuevo nuestra línea de cuello A1, A2, sobre la que queremos establecer un punto a cierta distancia del punto A1. Seleccionamos la herramienta, seleccionamos nuestra curva y se abre automáticamente la ventana auxiliar en donde debemos especificar la distancia a la que queremos fijar nuestro nuevo punto. Digamos, por ejemplo, 4 centímetros. Si hagamos clic en aplicar, vemos que ha aparecido punto A4. Y ahora explicaré lo que quise decir antes. Tengan en cuenta que la dirección de nuestra línea es de derecha a la izquierda, es decir, el punto A1 es el comienzo de nuestra curva y el punto A2 es su final. Entonces, si queremos establecer un nuevo punto a una distancia desde el punto A2, es decir, desde el final de nuestra línea hacia adentro, hacia la derecha, debemos calcular matemáticamente la fórmula, que quedará así.
la longitud total de nuestra curva menos la distancia en la que queremos establecer nuestro nuevo punto contando desde el punto A2. Apliquemos esta forma a nuestro ejemplo. Primero calculemos la longitud de nuestra curva. Seleccionamos curva, abrimos la ventana auxiliar, sumamos las dos longitudes de nuestra curva, como ya lo hicimos cuando dibujábamos curva simple, es decir, la longitud desde el punto inicial A1, que es de 8 centímetros, más la longitud desde el segundo punto A2, es de 7,8 centímetros o de 7,75 milímetros. En total obtendremos 15 centímetros 75 milímetros. Es la longitud total de nuestra curva. Aquí me detendré por un momento para mostraros un truco. ¿Recordáis que en el segundo vídeo, dejo enlace aquí arriba, hablé sobre otra ventana auxiliar donde se almacenan todos nuestros datos? Recordemos que se encuentra en el panel superior la sección Medidas, Variables Tables, tabla de variables. La pinchamos y se abre una ventana donde se almacenan todos los puntos, líneas y ángulos de nuestro dibujo de patrón. Ahora buscamos nuestra curva. Vamos a Curve Lens y vemos nuestra curva que se llama Spline A1, A2 y su longitud son 16 centímetros con 412 milésimas, es decir, 16 centímetros 41 milímetros. También podemos ir al control Pons Lens, donde veremos dos segmentos de nuestra curva, una línea curva con el nombre C1 Line Spline A1 A2 de 8 centímetros de largo y línea curva llamada C2 Line Spline A1 A2 de 7,76 de largo. Es decir, no hacía falta sumar las longitudes por separado, el programa ya nos muestra toda la longitud de nuestra curva. Esto está bien, pero hay un pero. Quien ha sido muy atento ya habrá notado que nuestros números no coinciden. Si sumamos dos segmentos de nuestra curva, como hicimos antes, obtendremos 15,75 centímetros. El programa nos muestra que la longitud de toda nuestra curva es de 16,41. La diferencia, aunque pequeña, pero puede arruinar los nervios para los que la precisión hasta milímetros es cuestión de honor. Pero son cosas que tenemos que asumir, porque son errores de programa. Siempre debemos tener en cuenta estos errores y verificar tanto nosotros mismos como el programa, eligiendo la longitud que necesitamos en cada ocasión. Recomiendo, en este caso, elegir la longitud completa, es decir, 16,41. Bueno, volviendo a nuestro ejemplo, os recuerdo que estamos creando un nuevo punto a 4 centímetros del punto A2 en nuestra curva. Según nuestra fórmula, la longitud total de esta curva son 16,41. Restamos 4, obtenemos 12,41. Seleccionamos la herramienta, seleccionamos nuestra curva, en la ventana auxiliar escribimos la longitud 12,41. Aplicamos y vemos aparecer nuestro nuevo punto A4. Vayamos ahora para verificar los datos que nos ofrece el programa. Hacemos clic en Medidas, Variables Tables, Curve Lens, longitudes de la curva, y buscamos nuestra curva, Spline A4, A2, y nos alegra ver que el programa confirma que establecimos punto correctamente a 4 centímetros. Trata de explicarlo de la manera más fácil. Espero que me habéis entendido. Ahora te aconsejo que detengas el vídeo, abras el programa y pruebas repetir tú misma o tú misma lo que acabo de enseñar. Por favor, escríbeme en comentarios, ¿te ha salido bien o todavía tengo que explicar algo más? Punto en el trazado curvado. La herramienta punto en el trazado curvado
se utiliza para formar un punto a una distancia dada en una curva compleja, es decir, en una curva separada por puntos medios. Esta herramienta, al igual que la anterior, divide la curva en varios segmentos. Volvamos a nuestro ejemplo del cuello o escote que construimos usando una bisectriz. Nuestra tarea es establecer un nuevo punto a 2 centímetros desde el comienzo del cuello. Vamos a probar. Hacemos clic en la herramienta, en nuestra curva, y aparece nuevamente nuestra ventana auxiliar, donde debemos insertar 2 centímetros. Aplicamos y aparece un nuevo punto A4. Para asegurarnos de que hicimos todo bien, vamos a Medidas, Variables Tables y buscamos nuestra curva. Vemos curva SPL-PAD A1, A2, 16-39 centímetros, o sea, total, toda nuestra curva. Lo siguiente que vemos es SPL-PAD A1, A2, SEC1, 6,64 centímetros y SPL-PAD A1, A2, SEC2, 9,75 centímetros. Estos segmentos se han formado cuando empezamos a construir nuestra curva al principio. Y ahora nos acercamos al punto que acabamos de formar. El trazado curvado SPL A1, A4, 2 centímetros, es decir, la parte de nuestra curva hasta punto nuevo A4, y trazado curvado A4, A2, 14,39, la parte de la curva después de nuestro nuevo punto A4. Punto en la intersección de curvas. La herramienta punto en la intersección de curvas crea automáticamente un punto en la intersección de dos líneas curvas. Esta herramienta es muy fácil de usar. Lo único que tenemos que hacer es, por supuesto, primero seleccionar la herramienta, luego seleccionar una curva, luego la otra, y vemos que automáticamente se crea un punto en la intersección de nuestras curvas. Veamos tradicionalmente qué datos nos ofrece la ventana auxiliar Properties. Al abrirla, vemos que el programa nos da la oportunidad de cambiar el orden de las curvas, es decir, qué curva elegimos primero y cuál después. Y además nos da oportunidad de hacer las correcciones verticales y horizontales. Y por supuesto, como siempre, podemos cambiar el nombre del punto. Punto en la intersección de una curva y un eje. La herramienta punto en la intersección de una curva y un eje coloca un punto en la curva en el eje que sale de este punto. Por ejemplo, tenemos nuestro cuello A1, A2 y el punto A. Si queremos trazar un punto de la curva que estará en el mismo eje que el punto A, hagamos clic en la herramienta, seleccionamos la curva, seleccionamos punto A y vemos que aparece el eje con una línea discontinua y también aparece el punto en la intersección de eje y la línea. Veremos dónde queremos ponerlo y solo al hacer clic sobre él se forma nuestro nuevo punto. Si llamamos a nuestra ventana auxiliar, vemos que el programa nos permite especificar o ajustar el ángulo del eje. También aquí podemos cambiar el punto del eje. Probamos, por ejemplo, en el punto A1 y vemos cómo el eje ha cambiado de posición. Ahora sale del punto que especificamos. También, como siempre, podemos cambiar el nombre del punto, el tipo, el color de la línea que sale de él. Gracias por ver este vídeo. En el próximo vídeo veremos cómo trabajar con los ángulos y sus grados. ¿Quieres aprender a crear patrones tú mismo, tú misma? En tu ordenador, suscríbete al canal para no perder las novedades. Deja tu comentario y hazme una pregunta. Dale like. Adiós. Hasta el próximo vídeo.